Expansión 2020. Conversaciones para una iglesia despierta. Bienvenidos a un tiempo de profundización, relación, interiorización, amistad, comunión, historia y fe, sobre todo a una conversación. Esto es Conversaciones para una iglesia despierta. Con ustedes nuestro pastor Julián López. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mi amada iglesia. Es un gusto poder saludarles en este momento y bienvenidos a Conversaciones para una iglesia despierta. Espero que la iglesia el día de hoy esté despierta. Espero que la iglesia el día de hoy esté con ganas, esté con toda la disposición de crecer en fe y sobre todo de permitir que solo por la gracia y la misericordia del Señor se puedan tener estos buenos tiempos. Por eso, bienvenidos en esta tarde a todos y cada uno los que se conectan, los que ven nuestra transmisión vía Facebook, pero también los que saludamos a los que se conectan vía YouTube, que creemos en el nombre de Jesús que es un muy buen tiempo en el cual podemos estar delante de la presencia del Señor. Recordándote que en este mes de julio, que ya empieza a descender el año 20,
seguimos pegados del Señor, seguimos confiados en su presencia. Yo te animo a que nada te aparte del Señor. Puede ser que hoy estés en momentos de normalidad, en mucha ocupación, teletrabajo, bueno, todo lo que ya conocemos. Lo importante, ¿sabes qué es? Que tú puedas estar pegado del Señor para que de esa forma haya esa tranquilidad especial. Y como iglesia tenemos la mayor presencia, el mayor respaldo, y es el de nuestro Señor Jesús y la presencia del Espíritu Santo, que nos da ese acompañamiento real cada día en medio de nuestro ejercicio de fe. Y hoy vamos a estar hablando de un tema espectacular. El tema de hoy es un tema único que tiene que ver mucho con estas realidades en las cuales ya no es cuarentena, sino centena. Yo creo que se van alargando los días, ¿no? En los cuales el ejercicio depresivo ha tocado mucho la fe y sobre todo el ánimo ha terminado muchas veces por el piso. La idea es que hoy la podamos levantar gracias a la palabra. La idea es que hoy podamos levantar ese ánimo y sobre todo aprender a gestionar el área emocional que es tan vital y tan fundamental en medio de nuestro ejercicio de vida. Recuerda que esta es una conversación. Si tienes algún aporte, alguna opinión, alguna pregunta que podamos darte respuesta, la idea es que tú inmediatamente entonces la puedas escribir y de acuerdo al tiempo de la conversación nosotros estaremos entonces respondiéndote o comentando lo que tú estás diciendo. Hoy doy un saludo especial a todos mis hermanos conectados, a Luana, a Luz Angélica Portillo, a Andrés, Carlos Andrés Ávila. Que Dios te bendiga, Andresito, orando mucho por tu recuperación y para que pueda ser un muy buen tiempo lo que se venga a pesar de las dificultades. A Paola Andrea Cárdenas, a Luna, que Dios te bendiga, a Jimena Chica, a Yolanda Marín, saludo grandemente a esta mujer, que bendiga a Dios a tu vida y también la de Aleja, igualmente a Vladimir, que Dios dé ese derramamiento de su espíritu, a Elsa, qué gusto que estés por aquí, Elsita, junto al mono, y a mi querida Ruby, que también a Anderson, a mi querida Merita, que están allá en casa. Hoy es un día especial. ¿Y qué tal si empezamos con la mayor conversación? Conversemos con nuestro Dios. Pidámosle a Él que nos acompañe y pidamos a Dios también para que nuestro amado invitado hoy, que sé que tiene ese momento importante de conversar y de compartir, nos dé luz sobre muchas cosas en medio de nuestra apreciación de vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres grande, porque tú eres soberano, porque tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesús hoy bendecimos tu vida, Señor, y creemos que tú te mueves alrededor de nosotros, que sencillamente al conversar contigo puede haber gracia, puede haber vida, puede haber plenitud, y que hoy lo que más queremos, Señor, es descansar en ti. Oramos por nuestro invitado, Señor. Cada día dale sabiduría para llevar adelante su familia, su ministerio, su profesión. Que en el nombre de Jesús, Señor, Él también pueda ser esa luz en medio de toda esta condición y de toda esta pandemia compleja que afecta tanto la mente y las emociones de nuestro ser. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les comento que hoy tengo un privilegio, ¿sí?, de que compartamos y que conversemos con un muy buen amigo de ministerio, colegas de docencia, enseñanzas por medio de toda la condición de la psicología, de la especialización que en algún momento pude realizar, y definitivamente Dios es bueno y nos permite estar en esta hora con este gran hombre de Dios. Saludo hoy a él es magíster en psicología de la Universidad del Norte, especialista en docencia para la educación superior, psicólogo de la Universidad del Valle, esposo, papá, palmirano, caleño, pero sobre todo amante de Dios. Mi querido Julián Castro. Juliancito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar en esta noche. Gracias por ese enorme saludo. Muy bien, gracias. Qué bueno compartir con ustedes, con la Iglesia Despierta. Eso, esta es una iglesia despierta, esta no es una iglesia dormida en ningún momento. Y ten la oportunidad de que acá en Cajamarca volverás, porque has estado por esta sierra, sé que volverás para que podamos profundizar. ¿Cómo estás todo? ¿Cómo está todo? ¿Tu familia? ¿Tus cosas? ¿Cómo van?
Bien, gracias, haciendo el deber de cuidarnos, practicando el autocuidado y, por supuesto, acompañando a muchas personas a través de estos medios tecnológicos. Eso, espectacular. Bueno, ¿listo para conversar entonces en esta noche? Eso. Mande usted. La gestión de las emociones. Quiero decirles que Julián está haciendo un programa también por medio de podcasts en su Twitter que le llamó Café en Línea. También son esas cápsulas o esas píldoras que pueden ayudarnos mucho a nuestra salud mental y sobre todo salud emocional. La gestión de las emociones tiene que ver mucho con lo que en algún momento el gran escritor del bestseller, ¿no?, de inteligencia emocional empezó a generar esa conexión, ¿no?, de cómo es que uno debe ser tan inteligente para aprender a conocerse y de esa forma, así como gestionamos nuestro trabajo, así como gestionamos nuestro desarrollo espiritual, así como gestionamos nuestra parte sentimental, así como hacemos cualquier gestión, es necesario que nuestras emociones también tengan una gestión. Y esa gestión parte de una realidad. ¿Qué tanto puedo hoy conocerme a mí mismo para de esa manera gestionar mis emociones? Porque hemos visto que antes, cuando nos reuníamos, las emociones variaban mucho. Recuerdan la iglesia cuando cantábamos, cuando adorábamos, entonces ahí venía la euforia, no venía la alegría. Ahora entonces no se ha cantado, entonces podríamos decir, ¿no hay alegría? Claro que sí la hay. Hemos visto cómo las emociones nos han acompañado desde la creación del ser. El ser emocional es algo que parte desde la misma idea del creador. Entonces, ante estos tiempos se hace necesario aprender a gestionar esas emociones. Julián, ¿qué crees tú o cómo, así como gestionamos tantas cosas, creo que el punto de partida es conocernos, ¿no? Para de esa manera gestionar conscientemente las emociones. ¿Qué opinas? Importante que hoy traes al programa porque justamente le digo a mis consultantes, lógico que en estas épocas de pandemia hemos tenido que seguirnos viendo por Zoom y es muy común que a las personas a las cuales acompaño y es muy común que a ustedes, amada iglesia, en estos tiempos las emociones nos jueguen una mala pasada. Acompaño a personas que tienen sus familiares en una UCI bajo diagnóstico de COVID. Acompaño a las personas que dicen, cuando ven a la ambulancia llegar a la casa para tomarme la prueba o para traer o llevar a mi familiar, la cuadra inmediatamente nos censura, nos sentimos excluidos, nos sentimos mal porque la gente comienza a mirarnos rayado. A todas esas personas las acompañamos con el objetivo de que pongan a trabajar sus emociones para ellos mismos. Significa, y aquí nos podemos ir entrando en el tema, Julián, las emociones son neutras. Papá Dios nos las ha dado con un propósito. Es lógico que tenemos emociones, buenas emociones que nos hacen vivir tanto situaciones buenas como situaciones tremendas o como situaciones malas. Pues deberemos gestionarlas de manera que esas emociones buenas rindan productividad para nosotros y que podamos aprender reglas o normas de autorregulación para convivir con aquellas emociones insanas que aparecen en nuestra vida cotidiana. Permíteme hacer eco con lo que dijiste al inicio, referente de que estás acompañando a esas personas que llega la ambulancia a hacerle la prueba. ¿Te imaginas esa parte emocional cómo está afectada? No solamente por la salud de ese alguien, sino por el estigma social, porque la emoción también ante la condición social comienza a tener una afectación. ¿Y qué decir en este tiempo? ¿Cómo ha sido ese acompañamiento de esas personas? Es muy importante sentir que las personas responden de una manera increíble al acompañamiento. Yo diría, Julián, que los que sabemos del tema de cuidado psicoespiritual, estamos viviendo un momento de efervescencia donde las personas quieren autocuidarse, hay sus excepciones, pero hay personas más abiertas a incorporar en sus rutinas pautas de autocuidado. Pero me he maravillado de ver cómo las personas responden afirmativamente a el cuidado y al acompañamiento. Claro,
como somos una sociedad a veces mezquina, muchas personas, mira, no me estás preguntando, pero en la ciudad de Cali tengo una compañera de estudios de psicología que resultó en 2 pruebas positivas para COVID y es asintomática. Y me dice, en este momento lo que menos me preocupa es el COVID en mi cuerpo porque no me va a matar. Pero lo que más me preocupa es la manera como me he sentido atacada, vituperada y me he sentido totalmente denigrada en mi comunidad, en mi barrio, en mi vecindario, tan solo porque se ha colado la noticia de que tengo el COVID. A esas personas hay que ayudarles a gestionar emociones. Imagínate que ellas tienen que vivir más encierro que el que nosotros, los sanos, podemos tener, porque podemos eventualmente salir el día que nos toca, comprar y hacer muchas cosas de la vida cotidiana, pero las personas asintomáticas o personas con un diagnóstico positivo tienen que vivir en sus 4 paredes. La pregunta sería, Julián, ¿cómo gestionamos emociones cuando vivimos el encierro y sentimos la presión, sentimos la depresión, sentimos mucha ansiedad y en algunas ocasiones temor a morir? Bueno, esa pregunta que estás haciendo creo que es o parte de la realidad que todo ser humano ha escuchado, ¿no? Y que todo ser humano ha vivido, aquel que perdió el empleo, aquel que ha estado en situaciones médicas, aquel que ha tenido problemas de último momento, ¿no? Llegó la circunstancia que nadie esperaba, sucedió entonces la tragedia y eso inmediatamente trae como una marca. Allí es donde tiene que existir entonces, si las emociones son neutras, como lo mencionaste al inicio, que me llama mucho la atención eso, ¿de qué forma entonces manejar esa neutralidad también para que no se vea un desborde o caer en estados depresivos o en condiciones maníacas? ¿Qué podríamos manejar en ese sentido? Julián, hay algunos psiquiatras que he consultado en estos días por sus canal de YouTube, etcétera. Y hay uno en especial en la ciudad de Bogotá que se llama el doctor Alarcón, que se enfoca mucho en sus cápsulas y también en sus programas de comunicar a la sociedad colombiana y a todos aquellos que se conectan por medio de los canales de YouTube, de que se sientan, de hacer que se sientan acompañados. Y lo que dice el doctor Alarcón es lo mismo que digo yo hoy en la tarde en este programa, Julián. No estás solo, iglesia. Dios está de nuestro lado. Pero adicionalmente, si este mensaje te llega al corazón, entonces siéntete acompañado. Lo peor que puede ocurrir cuando una persona está pasando tiempos, como decimos nosotros, nefastos, de vacas flacas, es que no nos sintamos solos. La buena noticia es, no estás solo. Las personas que están sufriendo en esta época necesitan sentirse acompañadas y está la iglesia de Dios, que somos las manos, los pies de Jesucristo y en ocasiones los terapeutas como mi persona que brindamos consuelo cuando hay enfermedad. Gestionar las emociones es muy importante sentirse acompañado. Y con un consultante que acababa de cortar, ahora acababa de terminar la sesión, le decía que es muy importante la posibilidad que tenemos de conectarnos con familia, con amigos, con el terapeuta, con el líder espiritual, con el pastor, porque eso nos hace percibir la sensación de bienestar. 2 cosas, Julián, he dicho. No estás solo. 2, necesitas experimentar el bienestar. El bienestar que viene de Dios, pero también el bienestar en carne y hueso. Sentirse sano, sentirse prodigado, sentirse provisto y, por supuesto, sentirse acompañado y albergado. Eso que mencionas de la soledad en este tiempo, eh, al aislarnos o al estar en la cuarentena, surge entonces como el elemento de soledad. A ver, seamos bien claros. Estamos en casa con los que amamos, pero sabemos que el cristianismo es un ser social. El líder, el que lidera, el que enseña, el que predicaba, el que cumplía con la parte misionológica, aún el pastor que daba sus consejerías, que hacía toda una dinámica de transformación. Aquí los líderes saben que
por mi salud mental, ¿sabes qué hice? Recogí todas las sillas, porque cada vez que veníamos a hacer una grabación o algo, empezaba yo a graficar, aquí se sentaba tal, aquí se sienta tal, aquí se sienta tal. Entonces eso como que empezaba a generar esa ausencia, y a pesar de que estoy con mi familia, mi esposa, mi hija, que tanto amo, que estoy dando la vida por ellos, la soledad aparece de un momento a otro. Y lo complejo es cómo hoy puede ser que el ser humano, en vez de estar buscando ese guía espiritual, en vez de estar buscando esa ayuda, en vez de estar buscando ese alguien, ha permitido que se vaya acostumbrando en esa línea de soledad. ¿Cómo desacostumbrar a eso? Esa es una preguntota. Nosotros somos individuos sociales. Nosotros somos, de hecho, ser humano es ser en relación. Es imposible concebir al ser humano en una isla solo. Eso solo le pasó a Robinson Crusoe y en una leyenda. Nosotros somos seres sociales y prosociales. Prosocialidad significa que somos dados a sentir compañía. Lógico que habrá personas ermitañas que viven solas, pero generalmente necesitan de la civilidad o la civilización. Lo que quiero con esto decir es que nosotros somos relación. ¿Cómo cómo apaciguar las emociones cuando se dispersan o cuando mejor cuando se disparan a causa del encierro y la pérdida de fricción, la pérdida de contacto? Aquí hay algo muy importante es que la psicología y la logoterapia también, que es una de las psicologías más cercanas también a la vida cristiana, aunque no es religión ni tampoco la vida cristiana tiene que ser psicología, eh, nos ha enseñado Julián a autodistanciarnos, a poder tener la capacidad de vernos a nosotros mismos, pasando situaciones muchas veces agónicas, como el sufrimiento es innegable en la especie humana, es innegable en la vida. Una de las cosas que nos ayuda la psicología de hoy es a lograr autodistanciamiento. Ese autodistanciamiento nos permite ver cómo reaccionamos ante las situaciones y eventualmente nos permitiría también proyectarnos en cómo quisiéramos vernos. El ser humano tiene la capacidad de irradiar su entorno y de verse a sí mismo. Por ejemplo, las personas que han tenido esperanza y siguen albergando, su tanque de esperanza está todavía lleno, son las que ven un horizonte promisorio. Es decir, las que han gestionado sus emociones de manera que digan, esto pasará y vendrá una nueva normalidad donde veremos nuestro pasado de pandemia como un recuerdo pasajero y nos reiremos y tendremos fe en que seremos mejores de lo que éramos. Una capacidad del autodistanciamiento es verse a sí mismo como una versión mejorada. Dios ha permitido estos tiempos para que seamos perfeccionados. ¿Qué te parece, Julián? No, eso, mira que es algo que lo hemos hablado y yo se lo he enseñado a la iglesia desde que empezó este tiempo. Creo que la iglesia debe salir más fuerte, es decir, tener mayor conciencia de lo que antes se vivía en espiritualidad para ahora entonces disfrutarlo en la humanidad, porque al fin y al cabo eso es lo que nos permite ser humanos, ¿no? Somos espirituales porque somos humanos y de esa forma entonces nos desarrollamos en medio de un contexto social, que es lo más reverente e importante. Y debe entonces darse como unas reaperturas, ¿no? Ahora se está hablando de eso, ese es el tema del momento. Reaperturas del sistema económico, reaperturas del sistema religioso, reaperturas hasta de días sin IVA, ¿no? La gente comprando el día de hoy. En este caso de las emociones, creo que ser perfeccionados implicaría ser reaperturados, si es que lo podríamos decir, en un mejor manejo de nuestra conciencia y de nuestro ser. ¿Cómo podríamos empezar a reaperturarnos? Recuerdo aquí, antes de que nos compartas eso, todos hemos visto Náufrago. Este hombre que en su momento, ¿sabes qué tuvo que hacer? Tuvo que reaperturar para no volverse loco. ¿Y cómo reaperturó? Hermano, el balón. Y ahí apareció Wilson. Wilson lo rescató. Sí. ¿Y cuántos no lloramos o cuánto no nos abuelo el ojo cuando Wilson se baja de la lanchita esta y se pierde en la distancia en el horizonte del mar? ¿Cómo podríamos Wilson, reaperturar esa parte emocional? sí, es muy importante. En particular, me gusta mucho tu pregunta, Julián.
tenemos que entender cuál es la dinámica de las emociones. A veces encontramos personas, las hay en casa, las hay vecinos, en el trabajo, en el estudio, que son una montaña rusa de emociones. Generalmente las emociones son más demostradas en el género femenino. Los hombres somos un poco parcos y hay también sus excepciones, pero me parece que reaperturar me suena a otra característica del ser humano al lado del autodistanciamiento, que es la autotrascendencia. La mejor manera en que podemos vivir este tiempo que no esperábamos y que nos ha cogido súbitamente, a muchas veces desapercibidos, es entender que nuestra razón de ser no está en nosotros mismos, sino en algo que no somos nosotros. Esto también tiene mucho que ver con logoterapia. Nuestra vocación en la vida es donarnos a una causa, a Dios quien servimos, al prójimo, que dice el Evangelio que amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, es decir, al prójimo que es como tú. ¿Sí? Este sentido de entrega a una causa mayor que está por fuera de nosotros, creo que es la reapertura de la cual tú nos estás hablando o nos estás preguntando, Julián, ¿o no es así? Sí, 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 es que creo que tiene que tener como una centralidad, tiene que haber una centralidad en la que, aún en la parte alegre, ¿no? Porque es que hoy, por lo que estamos en una situación que nadie había experimentado y que no nos esperábamos. Sin embargo, al ser tan neutras las emociones, estas emociones toca gestionarlas hasta en los momentos de alegría, porque hemos conocido personas que aún muy alegres, también las decisiones que terminan tomando basados en su dimensión emocional, termina generando una afectación más fuerte. Entonces creo que al haber esa neutralidad nos tiene que llevar a eso, porque vuelve el caso, reaperturas, volver a la vida, volver a una nueva normalidad. Me gustó ese término que dijiste, que es lo que nos va a tocar asumir a todos, una nueva normalidad. Y en medio de esa nueva normalidad implicará entonces hasta cuando ya haya la apreciación de viajar, por ejemplo, y llegar a casa de mamá y darle el abrazo. Ahí hasta también tocará dar un manejo y una gestión a esas emociones centrales. Entonces, de esa manera, ¿cómo debe haber una gestión clara, sabiendo que son neutras no solamente en crisis, sino también en la alegría, en los momentos de acierto? Sí, yo creo que tocaste el tema fundamental, Julián. Me gusta mucho porque tus preguntas van cargadas de una intencionalidad que conecta justamente con la respuesta. Es que hablaste de conversaciones. Yo creo que un excelente remedio para los problemas emocionales es conversar. Fíjate que yo he descubierto que hay una enorme riqueza en la conversación mientras procesamos emociones. Oh, ¿a qué se está refiriendo el psicólogo? Generalmente los psicólogos tenemos una vocación de escuchar a las personas que Exacto. prácticamente les tendríamos que decir en qué le puedo servir. Los cuidadores psicoespirituales tienen, esto te incluye, Julián, los teólogos y cuidadores psicoespirituales tienen una vocación de escuchar a los demás. Conversar es un remedio tal vez sin igual para procesar las emociones. Todos hemos visto cómo combatimos internamente con emociones insanas, como por ejemplo esas emociones que conectan. La semana pasada tuve una paciente que me decía, ¿no recuerdas eso que te sucedió? Y me hace sentir de ti misma, me decía, me hace sentir que no valgo y que soy humillada. Entonces me doy cuenta, nos damos cuenta en lo que habla la persona, en su diálogo, que hay una creencia negativa que dice, no vales, eh, estás humillada. Entonces, una conversación tiene la posibilidad, no todas, una conversación bien guiada
tiene la enorme posibilidad de cambiar el relato a la persona. Cuando yo identifico una creencia negativa producto de una emoción insana, por ejemplo, estoy humillada, no valgo la pena, debo conectar a la persona con la emoción opuesta y la creencia positiva. Si yo logro que la persona se desligue de la emoción insana y de su creencia negativa, estoy humillada, y se concentre con una emoción positiva y una creencia positiva como es, yo valgo porque soy ser humano, valgo mucho, soy de valor, he logrado ayudar a gestionar las emociones con un acto del pensamiento. En psicología eso se llama reconstruir pensamientos. Eso viene siendo una técnica enormemente saludable. Si yo logro que la persona pueda ver la cara opuesta a su fatalidad y ya no se sienta humillada, sino como alguien de valor, he logrado mediante la conversación ayudarle a gestionar sus emociones y yo soy un puente para que esa persona logre salir adelante. Y decirlo en contexto, Julián, he sido un puente de gracia para que las personas se conecten con su yo verdadero. ¿Qué tal? No, espectacular. O sea, tiene que haber una conversación. Tiene que haber unas muy buenas conversaciones. Y ahí viene hasta la capacidad de aprender a pensar, ¿no? Porque es que eh, creo que a veces nuestro pensamiento no está tan cuidado y cuando el pensamiento se eleva y comienza a llegar a la profundidad de un tema de tristeza o de un tema de alegría, ahí es donde se pierde una sana conversación con el yo interior. Es donde se pierde esa capacidad consciente, por así decirlo, de hacer buenas cosas. Por eso es que cuando el proverbista menciona ahí en ese proverbio que todos hemos escuchado, ¿no? El proverbio 4:23, que como vos lo sabes muy bien, cuando dice el escritor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, para ellos no era solamente el corazón, sino que el judío al hablar de corazón se refería a mente y corazón, sino que nosotros lo separamos y creemos que es uno solo, o sea que hay que guardar el corazón. No, hay que guardar la mente también, porque de él, de ellos, mana la vida. Y creo que esa parte es bastante importante del cuidado o el autocuidado. Esto Julián, te es el... quiero mostrar algo. Dale, dale, dale. Mira, me salí del video con el propósito de mostrarte esto. ¿Sabes por qué? Converse. Porque compré esta gorra y cuando noté que era de Converse, dije, esta gorra describe ciertamente mi vocación y la tuya, Julián. Y le digo a la persona, Converse. Y generalmente ha podido lograr gestionar sus emociones. Así que me la voy a dejar. No, pues, ¿sabes qué? Voy a tener que comprarme una camiseta, hermano, que diga Converse. Tocó. Muy buena iniciativa. Podríamos decirle entonces a los que están conectados, a la iglesia que está conectada en esta hora, que ya están conversando, mira, te envían saludos, que Dios te bendiga. La iglesia está ya dando su conversación. Entonces creo que una de las cosas claras es no dejemos de conversar. Sigamos esos conversadores y qué mejor de conversar de buenas noticias. Sabes que eso lo he hablado últimamente. Creo que una de las mejores formas de gestionar emociones es de hablar de buenas noticias y Jesús es una muy buena noticia. Como hemos dejado de evangelizar, hablemoslo de manera general. ¿Por qué? Porque antes evangelizábamos saliendo, trayendo a los grupos familiares o llevándolos al templo. Entonces evangelizábamos. Ahora puede ser que esa parte se haya como quedado quieta y no hemos vuelto a conversar de buenas cosas, de buenas noticias, sino que nuestra conversación ha sido, ¿cómo le parece? ¿Cuántos contagiados hoy? ¿Cuánto subió? Eso ya está llegando. Entonces, claro, la línea de conversa
definitivamente nos está afectando muchísimo. Está muy buena esa iniciativa Sí, de Converse. yo creo que hemos llegado al punto importante de pensar que las personas podemos enfrascarnos en emociones insanas en la medida que nos aislamos. Ahora, aislamiento preventivo es un tema actual. Ahora bien, ¿cómo saber que el aislamiento preventivo está siendo realmente una condición de autocuidado? Porque es importante manejarla, es importante el tapabocas, es importante el cuidado, es importante el lavado de manos, pero ¿cómo saber articular un no distanciamiento socioemocional? Porque entonces un aislamiento preventivo nos podría llevar al extremo de llegar incluso a restringirnos de los demás, que es lo que muchas veces pasa en la enfermedad mental. Las personas se aíslan porque hay un cierto factor que le podríamos llamar disociativo, algo que disocia nuestra relación. Es como si tú y yo, como si tú me hubieras invitado al programa Conversaciones para una Iglesia Despierta y yo me haya ido de aquí y no haya atendido que nuestra hora de conversación era hoy viernes a las 6 de la tarde. Disociado. Entonces me llamas el lunes y me dice, Julián, me quedé esperándote el viernes. ¿Qué pasó? Me tocó hacer el programa solo. Entonces yo digo, upa, algo falló. Nos disociamos. El distanciamiento social tiene esa, digamos, ese virus malo. ¿Cómo podríamos revertirlo para que efectivamente el distanciamiento social sea en términos de autocuidado, pero no nos disocie socioemocionalmente? Que hoy vemos que los chicos están conectados a tablets, están conectados a smartphone, están conectados a Play, están conectados al televisor, pero están perdiendo capacidad de conexión. Es un tremendo enemigo de las emociones sanas es el aislamiento emocional. Eso que estás mencionando es supremamente importante. ¿Sabes por qué? Porque aún, imaginémonos la iglesia, imaginémonos la fe, ¿sí? No, es que, ¿qué tal que yo vaya, ahora que se están hablando de reaperturas, qué tal que yo vaya, me enferme a los demás? Entonces, no, yo prefiero seguir estando bajo estas condiciones y eso puede generar que tanto la fe como la disociación que estás diciendo, ¿no? La poca capacidad de acercamiento por la situación que conocemos, genere entonces ya esa barrera mental y nos genere algo de deterioro en nuestra salud. Uno se queda sorprendido ahora. Al principio, no sé si te pasó a vos cuando estabas en la iglesia antes de todo esto, ¿no? Se empezó a decir, no, que salió el gobierno a decir como el de febrero, distanciamiento, no saludar de mano, todo eso. Y empezabas vos entonces a hacer eso, ¿no? A saludar a algunos hermanos, a decirles, no, esperemos un momentico. Y entonces, no, eso no pasa nada, eso en el nombre del Señor Dios nos protege. Ahora puede ser lo contrario. No, eso sí pasa mucho, entonces por eso yo más bien voy a seguir así distante, no voy a tener esa apreciación de acercamiento a nadie, aún hasta la familia. O puede ser otros que hasta hoy en esa parte del autocuidado y la fe termine cayendo. Porque es que la parte emocional, el área emocional, va ligado a todas, ¿no? A todas nuestras dimensiones, así como la fe. La fe debe ser central. Sin embargo, nuestra fe a veces se mueve por las emociones. Si estoy feliz, creo en Dios. Si estoy triste, no creo en Dios. No creo en nada. No creo en nada. Por ejemplo, aquí Paola Cárdenas hace esta pregunta. ¿Hasta qué punto las emociones pueden afectar mi fe cristiana? ¿Qué le podríamos responder a Paola? Me hiciste recordar un texto de Peter Scarsero que se llama Espiritualidad emocionalmente sana. Espectacular libro. Un espectacular libro que creo que podemos recomendar y se consigue gratuito por el Google. No, y hay que trabajar iglesia emocionalmente sana para cuando abramos, hermano. Posible.
Es muy posible que haya que hablarlo. Me parece muy importante. Mis emociones efectivamente se conectan a mi fe, porque eventualmente, emocionalmente podemos tomar algunas decisiones que están en contra de principios. Y en ocasiones hay principios que generan tanta disociación emocional que pueden ser hasta enfermantes. Yo he visto, y has visto tal vez, por servir en una iglesia, Julián, que hay personas que atraviesan crisis espirituales que son más de índole emocional que otra cosa. Sí, ¿Sí? totalmente. Eh, podremos recuperar aquel canto antiguo de no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Ujú. Pues nos dimos cuenta que sí puede Sí, estar totalmente. triste un corazón. Y sí puede estar triste el pastor, el ministro o el más elevado. Puede estar triste el hermano más nuevo en la congregación como el más veterano en la fe. Porque mm, las emociones son inseparables de una vida espiritual. El gozo de la salvación no viene como una neurona asociada en nivel frontal del cerebro. El gozo de la salvación viene porque tenemos un chip donde las emociones son fundamentales en nuestro comportamiento. Entonces, eventualmente un remesón emocional también puede comenzar a taladrar los cimientos de la fe. Pero eventualmente el hombre que adquiere madurez, yo he visto a muchos creyentes, a muchas personas que oran por la madurez de la fe de sus hijos. Y bien valdría decir, debemos orar por la madurez en la fe de todos, porque he visto a las personas con más veteranía en la fe a negarse, como decimos nosotros, en un vaso con agua por un impasse emocional. Una de las mayores contradicciones es que nosotros podemos, dientes para afuera, pregonar fe, pero hacia adentro estar en confusión. Yo creo. Yo creo que hay que retomar nuevamente el tema de la conversación. Es posible que en medio de una crisis de fe nosotros necesitemos visitar por lo menos a 2 o 3 personas. Uno, a una persona de confianza o nuestro confidente. 2, a un líder espiritual. 3, al terapeuta. A veces pensamos que solamente con contarlo con un amigo basta. Y yo creo que la visita a conversar con el líder espiritual o con el terapeuta es igualmente importante. No es que ese amigo muchas veces, al ser par, ha vivido también, o mejor, no lo ha vivido. Y como no lo ha vivido, entonces no sabe qué consejo dar. Y la conversación puede ser, eso no pasa nada. Sí, eso se olvida fácilmente. Y eso lo que genera entonces en medio de la condición humana es un mayor deterioro. Por eso ese consejo que está dando nuestro querido invitado en esta hora es valioso, es clave. Hay que buscar, hay que salir, y esa es parte de la gestión de las emociones, salir de todo eso. Por aquí sigue la iglesia conversando. Mira lo que dice Norman, me parece importante esto. Así como la Biblia nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, podemos decir también que las buenas conversaciones refuerzan las buenas costumbres. Acertado, ¿no? Acertado ese comentario. Por supuesto, por supuesto. Eva, yo me atrevo a pensar, Julián, la psicología nos ha ayudado también, y sobre todo la psicología pastoral, nos ha ayudado a concluir que hay personas que pueden autogestionar sus propios problemas emocionales y salen adelante. Es muy importante creer que el ser humano puede salir adelante en las crisis. Eventualmente, un buen margen de las personas que atraviesan crisis y atraviesan problemas emocionales necesitan ayuda de otro. Como ya dijimos, ese otro no puede ser cualquiera. Es posible que necesitemos a alguien entrenado desde lo espiritual o desde lo terapéutico, pero o de ambas. Pero es muy importante pensar que, claro, hay personas que logran autogestionar emociones, pero hay quienes requieren una ayuda. Hay quienes son más del modelo de sentirse acompañados para superar las crisis en la vida. Yo creo
que en nuestra vida, Julián, hemos logrado autogestionar muchas emociones, pero que hay otras que requieren de lo que nosotros llamamos la confesión, la conversación, llámese la confesión, llámese el rendir cuentas. Por tanto, el enemigo uno de la salud emocional es el aislamiento y el no tener a quién hablar. Y eso que mencionas del rendir cuentas, creo que en este tiempo de aislamiento, aquel que lo ha ido perdiendo, que lo vaya recuperando. Y cuando hablamos de rendir cuentas no nos estamos refiriendo a cuestiones económicas, ¿no? Nos estamos refiriendo es a contar cómo estás. Por lo regular, aquí la iglesia sabe, los que están conectados, que es muy distinto mi saludo, el uy, qué gusto verte, cómo va a estar, a cuando le miro a los ojos y le digo o le pregunto, ¿cómo estás? Es porque ya comienza, en mi caso como pastor, como acompañante, como guía espiritual, comienzo a percibir que hay algo que no está bien. Sin embargo, al uno notarlo, aquel que en aislamiento cree que las cosas están normal y que, o que más bien, no, yo que me lo voy a contar al pastor, yo lo puedo superar. La respuesta típica es bien, pero sabemos que ese bien está escondiendo tanto mal. Por eso hay que volver a recuperar eso, ¿no? Hay que volver a recuperar la dinámica del rendir cuentas, del venga, de la confesión. Eso es hasta bíblico. Confiésense los unos a los otros, menciona la carta a los hebreos. Por aquí nos dice Luana lo siguiente, esta pregunta está bien elegante. ¿Hay alguna manera de desligar las emociones de la fe? La única forma sería vivir fragmentados. Ustedes pueden ver la película Split, fragmentado, y ver cómo una persona puede vivir su personalidad en 24. Y siempre me preguntan, Julián, tú que eres psicólogo, ¿es posible que haya una persona con 24 personalidades? Y sí, es más, hay psicólogos que han, no en mi caso, pero sí hay psicólogos que han visto fragmentos mayores en personalidades. Claro que estamos hablando ahí de un tema específico que se llama una identidad disociativa. Sin embargo, dada la pregunta, como somos una unidad y una totalidad a la vez, es imposible desligar emociones de fe. Es imposible llegar a la fe solamente con la razón. Siempre el cableado de la espiritualidad está muy estrecho al caudal de las emociones. Y entonces allí tengo que acudir un poco a las neurociencias, a la neuroanatomía. En nuestro cerebro, el centro de procesamiento emocional está cableado por el hipotálamo y una glándula importantísima que es la hipófisis. Ahora bien, todo lo emocional que sucede en nuestra vida está procesado por el cerebro, que es un gran centro de procesamiento. Es como en los computadores, la CPU. Aquí hay un centro emocional. Ese centro emocional suele estar en consonancia con la razón. Pues aquí tenemos un aparato de las emociones, unos miembros, unos órganos del mismo cerebro que se encargan de las reacciones emocionales. Pero también tenemos un aparato cerebral que se encarga de la razón. Está situado en la corteza prefrontal, en nuestros dos hemisferios, izquierdo-derecho, pero en la parte frontal. Ahora bien, cuando viene una emoción fuerte, supongamos que acabamos de ver un accidente de tránsito, supongamos que acaban de intentarnos robar, supongamos que nos avisan de el fallecimiento de una persona cercana. En ese mismo momento, cuando estamos especialmente bajo peligro, supongamos que estamos siendo objeto de persecución, el aparato emocional se presta para darnos la posibilidad de sobrevivir a las circunstancias. Es decir, que se ha activado todo mi sistema límbico y se ha bloqueado mi sistema racional. Ahora bien,
Cuando las personas tienen entrenamiento, ejemplo, militares, rescatistas, paramédicos, ellos pueden funcionar bajo estrés. ¿Por qué? Porque se han entrenado para que la adrenalina no los bloquee. Los que no hemos recibido entrenamiento, generalmente ante una situación de estrés o de peligro inminente de muerte, inmediatamente Bloqueado. activamos el sistema límbico y viene la respuesta automática. No tenemos entrenamiento, se nos vuelven los pies de gelatina. Ahora bien, una persona entrenada aprende a gestionar esa emoción. A eso yo le llamaría que somos una sola unidad. Si nos entrenamos en la defensa civil o en la Cruz Roja o en un grupo de rescate, aprendemos a responder ante situaciones extremas por entrenamiento. Ahora bien, el paralelo a la pregunta. Este cableado es imposible de desligar porque somos una unidad. Mientras lo límbico funciona, lo racional está bloqueado. Ahora, cuando la persona se tranquiliza, le dan un vaso con agua, se quita de la situación incómoda, de la situación estresante, la razón vuelve a tomar el control. Y entonces sentimos que hemos pasado una página amarga de la existencia. Me parece que es imposible desligar entonces fe y emoción, porque precisamente estamos hechos como una sola estructura compacta. No, y tendría que darse una cuestión totalmente inauténtica, ¿no? En la persona para generar esa separación, ya que somos una sola institución, ¿no? Podríamos llamarle así, un solo ente. Y al ser ese solo ente, tenemos que vivir esa autenticidad. ¿Cómo? Sabiendo conocernos en medio de nuestra condición de carácter, temperamento y reflejando lo que implica esa fe que tengo en el Dios superior, pero también ese manejo emocional que puede ser como tan vital en medio de esto. Aquí Luana está diciendo que es muy buena la película, entonces ahí lo que toca experimentar es justamente esa condición. Bien, Juli, vamos terminando, y para ir terminando, Julián, ya nos has dado varias recomendaciones de gestionar las emociones, la conversación, el estar, por así decirlo, es rindiendo cuentas, el estar confesando. Creo que es algo que permitirá tener las emociones gestionadas y bajo control. ¿Qué otra recomendación o qué recomendaciones así, estilo tips, podría dar para que estemos entonces claros en nuestra gestión emocional? Yo encuentro dos tipos de respuesta de personas ante las situaciones estresantes. Uno es el encierro y otro es la manía. Por algo la psicopatología habla de psicosis maníaco-depresivas. O lógicamente, todas las personas que actúan maníacamente no tienen un problema psicótico maníaco. No todas las personas que se encierran y que no quieren salir luego de casa tienen un problema mental asociado a la depresión. Pero pienso yo que el ser humano es dado al extremo. Y hay algunos que pasan de un polo al otro consuetudinariamente como una especie de círculo vicioso. Creo que una manera importante de poder ayudarse y autocuidarse es que si el conversar con otros, con personas que realmente pueden ser de ayuda, no nos es suficiente, recurramos siempre a lo que ya hemos hablado de la ayuda profesional. Pero más importante es aprender herramientas del control emocional que tienen mucho que ver con el control de estrés. En estos días he tenido que hablar con muchas personas vía videollamadas, ayudándoles a lograr control o autorregulación. Una de las maneras que Dios mismo nos ha dado para controlar nuestros niveles emocionales se llama la respiración. Algunas personas que piensan, el psicólogo ya se va a meter con poner la mente en blanco, con brujería, con hechicería. No, respirar y hacerlo de forma consciente es una de las herramientas de autorregulación más importantes que yo he vivido y que aplico en mi vida. Recuerdo cuando estaba tomando clases de natación, el profesor me enseñó a autorregular la respiración después de 2 o 3 o 4 piscinas de un lado al otro, sumergiéndome y dejando salir el oxígeno, el aire, bueno, el CO2 por la nariz. Y al sumergirme, dejar que el aire salga por allí
y volver a la superficie, lograba en contados minutos regular mi ritmo y regular la respiración. Pienso que aplicado al tema que estamos hablando, es que nosotros necesitamos también tener momentos de concentración, paz mental, y creo que una manera que he encontrado muy, muy prodigiosa es la respiración. La respiración profunda que permite que nos concentremos en el aire que entra a nuestros pulmones y, si es posible, baja nuestra zona abdominal y sale también. Nos hace pensar en como en una bomba que inflamos y desinflamos. Dios es tan grande que nos ha permitido que la respiración sea fundamental, pero sea un reflejo. Gracias a Dios que nos ha hecho de esta manera, podemos dormir sin preocuparnos si respiramos o no, porque es un mecanismo que asegura la sobrevivencia y podemos dormir plácidamente sin pensar que tenemos que respirar. Alabado sea Dios. No, sí, señor. Ahí Ahora, es donde toca decir gloria a Dios, ¿no? gloria a Dios, porque no necesitamos estar despiertos para respirar. Ahora bien, la respiración consciente significa que en un momento de acaloreo, un momento de mucha tensión, nos podemos sentar, llenar nuestros pulmones, nuestro abdomen, botar y concentrarnos en respirar. Vas a ver cómo se disipan las dudas, los problemas, las preocupaciones. Es decir, eso no nos paga los servicios públicos, eso no nos paga la deuda, pero nos ayuda a experimentar bienestar. Entonces yo creería que a todo lo que hemos dicho sumamos la respiración consciente, Julián. Bueno, creo que a veces eso que nos dio el Señor y nos das un recuerdo, un recordatorio importante. Respirar es gratis, hermano, y uno no tiene que estar despierto para hacerlo. Entonces nos puede ayudar muchísimo Es un esa don de Dios. apreciación. Sí, es algo que solamente el Señor nos dio y que nos puede ayudar a gestionar. Entonces, ¿estás enojado? Respire. ¿Está muy contento? Respire. Respire. ¿Está medio depresivo? Respire. ¿Se levantó sin ánimo? Tenga esa respiración que puede ayudar muchísimo. No, de verdad, espectacular todo eso que nos conversas. Es más, hagamos una analogía de los 3 indicadores básicos que nos están diciendo del autocuidado del COVID-19. Dicen que hay que usar la mascarilla. Pues bueno, eso podría ser que a veces tenemos que dejar de decir tantas palabras para que nuestras emociones no se manifiesten tan complejas, ¿no? Dejar de decir tanta cosa. Nos dicen que hay que lavarnos las manos constantemente. Bueno, lavemos, por así decirlo, nuestro pensamiento con esa palabra de Dios, con la respiración, con elementos claves, y se habla de distanciamiento, ¿no? Pues bueno, distanciémonos para gestionar las emociones, también distanciémonos de aquello que nos va a colocar al fondo. Creo que eso también es clave de acuerdo a lo que nos estás diciendo. Mi querido Julián, gracias por este rato que nos regalas para conversar. La iglesia está agradecida, hermano, por este tiempo en el cual nos regalas para poder estar aquí delante de ellos. De verdad que se necesita. Y volverás a estar con nosotros, te lo aseguro. Estarás nuevamente ya para que profundicemos en esa parte que me parece muy, pero muy fuerte. Tener esa espiritualidad emocionalmente sana, para que nos vayamos proyectando entonces a eso para una próxima ocasión. ¿Estaría listo para que conversemos de eso o no? Por supuesto, reciban todos un ciberabrazo. Muchas gracias, mi querido Julián, por esta grata invitación y por haber puesto todos estos recursos de creatividad e ingenio para diseñar este buen programa online. Esto es un resultado del COVID, entonces agradecemos al COVID que nos ha permitido generar espacios nuevos. Sí, 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 esto es gracias al COVID, sí, señor. Agradecemos entonces por este espacio y gracias, mi amado, por este tiempo tan espectacular que nos regalas. Por aquí entonces están diciendo, Luana dice que gracias, Olguita Ramírez está diciendo por allá que excelente conversación, porque creo que la parte emocional nos mueve a todos y qué mejor que ser cristianos que gestionemos muy bien nuestras emociones. Entonces, agradecemos a todos los que estuvieron conectados en esta noche, a los que van a estar, a los que en este momento ven también este programa por medio de Facebook, de YouTube. Que Dios me lo bendiga grandemente.
Oramos al Señor para que Él nos permita estar en paz y sobre todo para que podamos gestionar cada día esa parte emocional. ¿Qué tal si terminamos haciendo una oración? Invito a que toda la iglesia ahí donde se encuentra, hagamos una oración al Señor. Padre, gracias te damos porque creemos en el nombre de Jesús, que tú nos has hecho esos seres creados por ti y nos has dotado, Señor, de esta área tan fundamental y clave como la emocional. Sin embargo, aprendemos aquí, gracias a la conversación con tu hijo Julián, lo referente, Dios, y lo clave que es gestionarlas de forma eficaz durante este tiempo. Por eso, Señor, te pido que bendigas grandemente la vida de Julián y que bendigas también a tu iglesia. Hoy te doy gracias por cada uno de ellos y de ellas y creo en el nombre de Jesús que nos proyectaremos a ser aquellas personas, hijos tuyos, que no solamente testifiquen de ti por medio de decir y por medio de vivir el cristianismo, sino también por medio de reflejar unas emociones sanas. Señor, que esta noche tu presencia esté con nosotros y que podamos ver tu gloria y majestad en medio de este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi querido Julián, por este tiempo. Gracias a la Iglesia Conectada. Me despido. Rubí García, mi amada, que Dios me lo bendiga. Carol Vanessa y todas las Gómez, que el Señor me las guarde. De verdad que es un buen tiempo. Me despido de Claudia Díaz, de Norman Martínez. Definitivamente Dios es bueno y nos permite tener estos tiempos especiales. No te desconectes para que analices muy bien toda la programación del mes de julio. Y recuerda, mañana a 4 de la tarde, Manantial Kids, y a las 6 de la tarde, la conexión G4 vía Zoom para que los jóvenes también se conecten. Y el domingo, nuestro culto principal. Que Dios les bendiga, gracia y paz. Chao, chao, que les vaya muy bien en medio de lo que tengan que hacer. Julio, te invitamos a que participes de cada una de nuestras actividades en Manantial en tu hogar. Porque el Creador Supremo lo pensó, expansión espiritual. Miércoles, ser discípulos llamados y amados. Maratón de oración casera, 25 y 26 de julio. Prepárate. Domingos, el poder del aliento de vida en mí. Red de oración 168, 28 al 31 de julio. Reto de valientes, 18 de julio. Conversaciones para una iglesia despierta, todos los viernes a las 6 p.m. Apuntes pastorales, martes a las 7 a.m. Café con Dios, jueves 7 a.m. Solicita el altar familiar de julio y agosto. Si soy humano, soy espiritual, y ser espiritual es tener parte de Dios en mí. Siempre unidos, siempre conectados a través de todas nuestras plataformas virtuales. Manantial en tu hogar.